Alerta en C5N, el dólar se disparó a 180 pesos. Reiteramos, alerta en C5N, el dólar se vuelve a disparar a 180 pesos y ya lo tenemos a Jorge García en contacto con nosotros. Jorge, buenas tardes. Daniela, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, como bien vos decís, inicio de semana con un mercado bastante volátil y otra vez el dólar, por lo menos el blue, que se puede conseguir en la calle, está subiendo otra vez. El viernes había cerrado 179, la semana pasada que también tuvo una alza bastante importante. También lo que se conocen como los dólares de mercado, que se pueden comprar a través de la bolsa, que son los legales, en todo caso esos también en este momento están subiendo. ¿Y por qué estamos siempre, Daniela, mirando el dólar? Porque tiene que ver con el tema después de los precios, las causas y las consecuencias, ¿no? Siempre miramos el blue, miramos cómo cotizan los oficiales, porque después terminan impactando en precios. Te pregunto concretamente, Jorge, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Y si crees que esto es algo que puede ser tendencia o puede seguir incrementándose en los próximos días. A ver, depende los números que estemos mirando. Te voy a dar un panorama muy cortito de 2 o 3 datos para que tengas en cuenta. Si yo miro las reservas del Banco Central, el Banco Central hoy está un poco más cómodo, está por encima de 40.000 millones, 42.000 millones de pesos, por ahí que los puedo utilizar, siempre es una discusión, pero digamos no está teniendo una pérdida hoy, digamos, esa no sea una consecuencia. Sí. Otros hablan de la competitividad y de lo que puede pasar, sí, en los próximos meses. Nosotros tenemos siempre los análisis cuando son años electorales, lo que está pasando en el mundo, se mira con las diferentes monedas en el mundo, no hay que escapar a lo que está pasando en el mundo como conceptos de inflación, la variante Delta y nuestros problemas locales, que tiene que ver siempre con el tema de precios. Y lo otro, la especulación acerca de un acuerdo sí o no con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina debería utilizar parte de los dólares del Banco Central para pagar algo este año si no cerramos un acuerdo. Si la Argentina cierra un acuerdo, los meses que tenemos de pago son septiembre, octubre, son cifras que pueden estar depende de las negociaciones, entre 1.000, 3.000 millones de dólares, ahí sí. Entonces todos siempre miran al Banco Central, a ver cuál es la situación. La verdad que los indicadores siempre son, digamos, el blue o el negro, que están acá, si hoy no es una gran suma, pero sí te marca una tendencia, un termómetro. Sí. El termómetro hoy te lo da que sigue siendo una suerte de refugio, muchas veces aquellas personas que por ahí tienen algunos pesos como para tener un resguardo, y lo que te genera también es siempre te alienta. Y otro dato que aún no se confirma en el mercado, sí hay presión de algunos sectores. Martín Guzmán tiene que salir a hacer una renovación muy fuerte en las próximas horas, especialmente mañana, en pesos, y está hablando ya de ver de qué manera justamente se renegocia esos pagos que tiene que hacer en pesos, que es una cifra bastante importante. Recordemos que la Argentina no se está financiando o no está tomando deuda en el exterior, sino que es un mercado de capitales en pesos, lo cual la renovación suele costar cada vez que va a ir al mercado un poco más. Así que son varias las miradas que se prestan en este día arranque de lunes. Te diría que el valor, desde mi punto de vista, estaría en una cifra que lo que entienden los economistas, competitivas, pero siempre hay miradas contrapuestas, ¿no? Y lo que manda acá es la realidad, y en este momento se está diciendo que la plaza está marcando 180 pesos cuando alguien quiere ir a hacer algo de alguna compra y el que quiere ir a vender 173, 174 pesos, depende el lugar donde vas a vender. Jorge, te pregunto respecto hablábamos de dólares, ¿no? Del Banco Central. Te pregunto concretamente por la necesidad de dólares. Bueno, ya la sabemos, ¿no? Tenemos una deuda grandísima con el Fondo Monetario Internacional. Pero las últimas cifras que hablan de lo que fue el ingreso de dólares por exportaciones en el primer semestre, hablan de un incremento realmente muy importante, de un 80% más.
reitero, 80% más, corregime vos si hay algo distinto correcto. en ese dato, pero es un dato muy adelantador. De todos modos, mi pregunta viene enfocada a esto que decías vos, ¿no? A la necesidad de dólares. ¿Eso nos llega a hacer una diferencia? ¿Es realmente importante? ¿Cuánto atenúa, ¿no?, esa situación tan difícil que sabemos que es que tenemos una deuda millonaria, que tenemos que pagarla y que no fabricamos dólares? Bueno, esa siempre es la discusión de hace décadas desde la República Argentina de las cuentas que tenemos, ¿no? La Argentina depende de dólares porque muchas de todo lo que se va a la producción se necesita importación, ¿no? Importación, y eso se necesita demanda de dólares. Y fíjate que ahora no tenemos una cuenta negativa, que es cuando se necesitan dólares para los viajantes, para el turismo, porque hay muy poca gente que está viajando. La Argentina necesita más dólares genuinos. Si miramos de dónde vienen, en este caso es en la cuenta que nos da exportaciones menos importaciones. La cuenta no va a quedar, el saldo va a ser positivo, pero no nos va a alcanzar esa cuenta a fin de diciembre de 2021, porque obviamente seguimos teniendo inconvenientes. Acá la salida, una de las salidas, entiendo yo, es encontrar un buen cierre con el Fondo Monetario Internacional que te permita postergar pagos, tengas algo más de estabilidad y mejorar las exportaciones. Como bien vos decís, es correcto. Ingresaron muchos dólares, pero esos dólares también se necesitaron para hacer pagos a organismos multilaterales y para pagar las importaciones. Sí. Entonces, esa es nuestra cuenta que aún no nos alcanza. En el mejor de los casos, la Argentina estará entre 65.000 y 70.000 millones de dólares, lo que hace en el ida y vuelta del comercio. Así todo, según estudio del Banco Central, nosotros necesitaríamos 90.000 en esa negociación. Sí. Entonces, sigue siendo uno de los temas y la presión está siempre, más en año electoral. No descartes esto, Daniela, que es año electoral, que siempre hay factores que están jugando. Claro. Te pregunto por dos cosas muy puntuales. Bueno, voy primero con el riesgo país. La verdad es que generalmente y en plena pandemia, ¿no?, cuando se cuestiona la situación hacia afuera de la República Argentina, el gobierno anterior mencionaba mucho las relaciones y la mirada del mundo, y sin embargo el riesgo país con Mauricio Macri llegó a estar en los 3.000 puntos, más o menos, ¿no? Y ahora estamos hablando de una situación muy diferente. No tengo el dato al día de hoy, pero entiendo que ahí cerca de los 1.600 como mucho, no llegando a esa cifra similar. Pero, ¿cuál es la relación directa? Y si crees que rápidamente esto se traslade, vamos a estar hablando en los próximos días de también una suba en lo que es el riesgo país y una situación mucho más preocupante, digo, mucho más inestable, ¿no? Mira, es cierto lo que vos decís, el riesgo país es una sobretasa que los países terminan pagando cuando se van a financiar, está en torno a los 1.600 a 1.595 puntos, esto es lo que mantiene en los últimos días. Para tener en cuenta, países de la región están en torno a los 300, 500 puntos. Digamos, esa es la sobretasa, es decir, pagan, cuando van a endeudarse, pagan una sobretasa menor a la nuestra. Siempre la pregunta es ¿por qué? Bueno, todos los números nos indican que las cuentas hoy comienzan a estar ordenadas, pero para aquel que va a invertir todavía ve algún tipo de inconsistencia. La principal, seguramente, en la Argentina lo miramos de una manera, pero aquellos que por ahí observan el mercado desde el exterior dicen, bueno, ustedes tienen resuelto una parte, que es con los bonistas, pero todavía no arreglaron con el Club de París y todavía no arreglaron con el Fondo Monetario Internacional. Siempre son esas condiciones sine qua non para prestarte dinero. Si te prestan dinero, te lo van a prestar a una tasa mucha más alta, como cualquiera de nosotros que por ahí si vamos a pedir dinero, seguramente que nos empiezan a mirar cuál es nuestro perfil bancario. Lo del Club de París se ganó tiempo, ahora resta saber qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional. Te diría igual que no sé si es la solución a corto plazo, sí de largo plazo hay que encontrarle una salida. Muchas de las empresas que están, principalmente europeas, ¿no?, que están en la Argentina, a veces pueden conseguir financiamiento para hacer desarrollo aquí, pero le ponen a sus casas matrices, por ahí le ponen algún tipo de inconveniente, diciendo que, bueno, como todavía nosotros tenemos inconvenientes con el Club de París, que no cerramos con el Fondo Monetario Internacional, siempre son discusiones, ¿no? Habría que ver esa situación. Pero
es un año muy complejo en donde la pandemia todavía está presente y las cuentas públicas tienen que ordenarse, que es me parece Jorge, el trabajo mira, que está llevando adelante. te vuelvo a la cuestión dólar e inflación, porque es lo que más le preocupa al que está del otro lado, ¿no? Y concretamente, bueno, preguntarte qué va a pasar en los próximos días respecto del dólar. Yo sé que siempre es la pregunta difícil y que nadie puede contestar con exactitud, pero a ver, el traslado a precios, ¿no? Lo que nos preocupa a todos. Y concretamente, para los próximos días, ¿qué crees que va a pasar, ¿no? Sube la inflación. La verdad que lo que menos necesitamos es una suba y por el contrario, necesitamos que comience a bajar de manera urgente. ¿Cómo ves eso? Y ese es el gran desafío para mí que tiene el gobierno. Creo que a nivel de gestión era gestionar la pandemia, un buen plan de vacunación, ahora reactivar la economía. Creo que están dadas las condiciones para que eso ocurra. Y después nosotros cuando estamos en C5 a la noche siempre le prestamos atención. Todos somos inversores, ¿no? Según nuestra escala, las personas siempre están mirando a ver qué les va a pasar con su dinero. Entonces, cuando van a ir a comprar, a ver, mi poder de compra, a ver, mi sindicato o la empresa donde estoy, cómo le va y cuál es la paritaria que está alcanzando. Ahora, ese poder de compra, ¿cómo lo mido? Bueno, lo voy midiendo mes a mes o cada vez que voy a hacer una compra al supermercado o al almacén y veo que tengo inconvenientes y que tengo un problema de precios. Sí. Vas a hablar con los empresarios, también te van a decir, mira, yo tengo un problema de si yo vendo, ¿cómo vuelvo a tener este mismo stock? Porque yo no sé cuándo reponga dentro de 7 días o de un mes, ¿qué me va a pasar? Claro. Entonces, por las dudas, te aumento un poquito. Sí. Y vas a otro lugar y te dice, por las dudas, te aumento otro poco. Entonces, acá sí el trabajo real le corresponde al gobierno, le corresponde a Martín Guzmán, que tiene que marcar un sendero concreto con el tema de la inflación. El último número fue 3.2, sigue siendo alto, bajó un poco, pero sigue siendo muy alto. Bueno, es que hubo una baja solamente de una décima, digo, respecto del mes anterior. Claro. Es decir, se toma como una baja, pero en realidad se mantuvo el número ahí. Pero es muy importante lo que acabas de mencionar, claro, porque lo que sucede es que, y esto ya no sé si tiene que ver con la avivada o con que, bueno, muchos se anticipan a lo que va a pasar y a la pérdida que pueden llegar a tener. Digo, a modo de resumen, es lo peor que nos puede suceder esto, ¿no? Porque lo que yo hablaba de la palabra inestabilidad, justamente por el clima inestable en lo económico que se empieza a generar y más incrementos de precios. Siempre pegan los precios. Vos imaginate que el presupuesto que se votó en el Parlamento tenía una inflación de 29 puntos, ya la pisamos. Sí. Tenemos una proyectada de en torno de 47, 50 puntos, así que por eso mismo se están reabriendo las paritarias, con esta idea del gobierno, de decir, los salarios que deben ganar la inflación. No tiene que ser una carrera eso, digamos, porque cada vez que lo planteamos como una carrera, termina pasando como una carrera. Esto es, para mí, contraproducente. Lo que tiene que haber es, a ver en qué momento se puede generar esa mejor paridad en donde aquellas personas que tienen un ingreso tengan justamente el poder de compra. Hoy nos estamos encontrando con algo bastante atípico, que muchas personas que tienen un salario blanco registrado no están alcanzando justamente los deciles, o por lo menos lo que dice el INDEC acerca de las líneas de pobreza. Entonces quiere decir que estamos teniendo ahí un problema con algunas variables de la economía. Insisto con esto, para mí es importante, resuelto o por lo menos encaminado el plan de vacunación, que creo que es un logro muy importante. Ahora la economía se tiene que poner en marcha, claro, y ver justamente cómo lo va ordenando, porque después hay variables que también se miden acerca de la base monetaria, los pesos, el valor de resguardo. Y algo que todavía el sistema político no resolvió, no sino hace mucho tiempo, que es ofrecerle alguna otra manera para que una persona que tiene algo de dinero para ahorrar
en qué lo ahorra y que no sea como el primer reflejo el dólar. Pero además, Jorge, lo que sucede es que lo que plantea el gobierno, vos recién mencionabas, bueno, lo que hace falta, las medidas que hace falta que se tomen, o el rumbo, ¿no? Ahora, focalizar en esto, en lo económico. ¿Qué es lo que pasa también? La política hasta el momento, sabemos, tenía que ver con ir recomponiendo el salario, ¿no? A medida de que la inflación iba aumentando. Ahí tenés dos problemas. El que no está dentro de lo que son paritarias queda fuera, queda postergado, ¿no? Y se ve perjudicado también. Pero aparte de esto, lo que yo me pregunto es hasta dónde vos podés seguir recomponiendo el salario. Bueno, porque ahora con un nuevo incremento de precios ya queda viejo todo lo que se ha negociado hasta ahora, por ejemplo. Claro, y vos te imaginás, es una carrera que no termina nunca. No termina nunca, claro. Entonces, en eso yo estoy de acuerdo, viste que a veces se piensa, a ver si se sientan los que toman decisiones, políticos, empresarios, las cámaras, y a ver, pongan un marco. ¿Cuál es el parámetro para que la Argentina, no, esto no lo vamos a resolver de un día para otro, claro, pero pongamos por lo menos un horizonte, porque nos encontramos, cualquiera de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, Daniela, y a vos te pasa, cuando vas a comprar, pero vos decís, yo esto lo pagué, este valor hace 7 días atrás. Sí, ¿Qué es lo que pasó? ¿O por qué está pasando tal? Digamos, ¿qué fue en el medio? Si esto tiene componente dólar. Y esto voy a decir, lo primero que decís, ¿tiene un componente dólar? Bueno, muchas de las cosas que compramos no, se hizo con paritarias argentinas o mano de obra argentina, con productos realizados acá. ¿En qué pasó? Digo, ¿qué? Bueno, este es un tema que el equipo económico tiene que resolver, es la obligación y la responsabilidad cuanto antes fijar un poco esas metas. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Gracias.